que se presentan con la administración de los fármacos. Entonces, pues vamos a continuar y voy a compartirles la presentación. Ahí está. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Y vamos a hablar ahora de las características de algunos efectos que se consideran impredecibles porque se relacionan más con las características de los pacientes. Y entonces, pues depende de eso. Muchas de estas, de estos efectos se notan a veces ya hasta los estudios clínicos, pero ya en fase 3 o fase 4, cuando ya se ha evaluado en una gran cantidad de personas. Y bueno, estábamos hablando de las reacciones de hipersensibilidad y comentamos ayer las de tipo 1, que propiamente es a las que se les conoce como alergia. Y a las demás, pues más bien, luego también hablamos como indistintamente, como sinónimos, y a las de tipo 2 y 3 también se les conoce como alergias. Pero bueno, vamos a llamarles reacciones de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica. Esta es la que describíamos ayer y es la que está mediada por anticuerpos IgE, células cebadas y la liberación en especial de la histamina, que cuando se va a sus receptores es la que produce los efectos característicos de la alergia. Igual si esto ya seguro lo vieron, entonces nada más lo voy a describir rápidamente, pero también si hay algo que no concuerda con lo que saben, pues me dicen. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxicas, también hay un contacto previo del organismo con el fármaco. Y aquí, pues esa exposición promueve la producción de anticuerpos también del tipo IgG o también IgM. Estos anticuerpos se van a unir a ciertas células de algunos tejidos, o por ejemplo de plaquetas, los granulocitos, eritrocitos, también a células de hígado, de riñón, de músculo. Y entonces cuando hay un segundo contacto, estos anticuerpos que fueron sintetizados específicamente para reconocer al fármaco, que sería el antígeno, el antígeno, el fármaco se une a los anticuerpos que están asociados a estas células y entonces se desencadena una respuesta intracelular, también esa unión del fármaco, anticuerpo con la célula, sería un complejo aquí, y se produce una lisis celular y hay destrucción de estas células. Y entonces se manifiesta como trombocitopenia, sí, que sería una disminución en el conteo de plaquetas o una disminución de algún tipo de glóbulos blancos, a granulocitosis, anemia si es de eritrocitos, o lesión directa en alguno de los tejidos donde estaba asociado estos anticuerpos. Estos son algunos de esos, como que es un síntoma de alguna de estos trastornos. La hipersensibilidad tipo 3, también aquí el fármaco, una primera exposición induce la producción de anticuerpos IgG, se produce un complejo fármaco IgG con el complemento.
Perdón que no me deja. Mm, Bueno, este complejo se va a depositar, dice que se precipita en el endotelio vascular o en las articulaciones o en el glomérulo renal y ahí produce una lisis celular y bueno, ocasiona también la formación de ese complejo, que lleguen los fagocitos y eliminen esas células, las reconozca como extrañas, y entonces se produce una respuesta inflamatoria destructiva. También este tipo de reacción es característico de una de estas enfermedades. Y la hipersensibilidad tipo 4 o retardada aquí es mediada por citocininas o linfocinas. Se produce por una exposición con el antígeno, que sería el fármaco, la formación de linfocitos T con un receptor con afinidad al fármaco. Una segunda exposición se va a formar ahí, pues como si fuera un receptor con ese fármaco receptor que está formado en el linfocito T, y entonces pues va a provocar una respuesta intracelular en estos linfocitos T y a liberar linfocinas. Esto hace que se atraigan granulocitos y se produzca también una inflamación. Y estas son algunas enfermedades que se relacionan con esta hipersensibilidad tipo 4. Y entonces, pues es algo, los 4 tipos de alergia, los 4 tipos de hipersensibilidad, es algo característico del paciente. Y a medida que a lo mejor es más común la de tipo 1 que la de tipo 4 en la población, y a medida que avanzamos en el número es todavía menos común, pero es algo que se puede desarrollar con la exposición a sustancias, en este caso pues a fármacos. Se puede desarrollar estos tipos de hipersensibilidad, y a veces incluso se habla de una hipersensibilidad cruzada, que un tipo de fármaco desencadena alguna de estas reacciones de hipersensibilidad, y aunque no se haya estado expuesto a un segundo fármaco, se puede desencadenar alguna de estas respuestas, que es como una respuesta mm, exagerada, pero del organismo como un mecanismo de defensa, pero en ese mecanismo de defensa pues se hace daño, se genera algún daño. Entonces, bueno, estas son las reacciones de hipersensibilidad. No sé si esto ya lo habían visto y si lo recuerdan así más o menos o algo diferente. Apenas lo vamos a ver en otra materia, doctora. Ah, apenas lo van a ver. Ah, Sí, pero bueno. sí es ¿Están similar. llevando ahorita inmunología entonces? No, lo vamos a ver en anatomía patológica. Ah, ¿no llevan una materia tal cual de inmunología? Sí, pero fue el semestre pasado y creo que no vimos eso. Ah, Sí lo vimos, pero creo que un equipo lo expuso. ah, bueno, y yo lo estoy viendo también así muy superficial, considerando como que lo habían visto. Es lo básico y a lo mejor pues es una manera sencilla de verlo, y simplemente ahorita es considerar que los fármacos pueden provocar respuestas en el organismo, porque van a funcionar como antígenos. Aquí, sobre todo los fármacos los que tienen como provocan más esto, no exclusivamente, pero sí en gran medida, los que, los que son como de origen natural. Por ejemplo, las penicilinas, que originalmente eran recuperadas, ahorita ya hay, bueno, después lo vamos a ver, es toda una familia de penicilinas, algunas son sintéticas y semisintéticas, pero las primeras eran recuperadas, extraídas de hongos. Y esa, simplemente por provenir bueno, y también por sus características químicas, como provienen de una fuente natural, de otro ser vivo, eso
como que el organismo lo reconoce más fácil como un agente extraño. También, por ejemplo, muchos fármacos antiguamente, y bueno, recientemente, no tan antiguamente, todavía se extraían, por ejemplo, la insulina de órganos de cerdo. Y también, como que ha sido muy particular. Ahorita los fármacos que son modificados y que tienen una gran cantidad de lípidos, como para hacerlo mejor, como un mejor acceso y una mejor llegada al sitio de acción, también tienen ese problema. Sus componentes provocan reacciones de hipersensibilidad, pero sí, algo que tenemos que considerar es que no es en toda la población y que es en realidad es escaso, considerando el grueso de la población. Les decía, a lo mejor un 5 o 10% de, de la población que puede sufrir reacciones de hipersensibilidad. En algunos casos sí es muy grave. Aquí, por ejemplo, en las de hipersensibilidad tipo 1, este shock anafiláctico, que sería como la suma de todo lo que puede suceder, pues puede ser incluso mortal. Sí, se requiere una atención muy especializada. Y en las demás también, ya aquí que haya una lesión directa sobre algunos tejidos o sobre algunas células, pues sí pone en riesgo la vida del paciente. Pues es algo que se tiene que considerar también cuando se administra un fármaco, si hay el antecedente de que el paciente mm, tenga esta respuesta de hipersensibilidad, porque es probable que con otros fármacos que tengan características parecidas, aunque no sea el mismo, pueda desencadenarse estas respuestas. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, estas son las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, este es otro efecto adverso, la intolerancia. Aquí también a veces luego se confunde porque también es como si fuera una hipersensibilidad, pero vamos a hacer, luego por eso mejor prefiero llamarle alergia a las reacciones de hipersensibilidad, porque aquellas tienen como un componente inmunológico de defensa y llamamos intolerancia, también es una respuesta exagerada del organismo, pero no necesariamente inmunológica, como si fuera ese organismo más sensible a la presencia de las sustancias. Y a veces es, ya sea por, bueno, se manejan cuestiones farmacodinámicas, por ejemplo, que hubiera un mayor número de receptores o que los receptores fueran más sensibles, o incluso situaciones farmacocinéticas que tuvieran que ver con la escasa eliminación del, del fármaco y entonces se acumula en mayor concentración y produce una respuesta más exagerada. Traigo ejemplos, pero sí, por ejemplo, aquí cualquiera de los efectos adversos que hemos visto de la aspirina. La aspirina mm, produce irritación gástrica y si se consume en exceso puede producir incluso ulceración gástrica. Una persona que tenga intolerancia a la aspirina, a lo mejor se le da una dosis que a la mayoría de la población, digamos una tableta de 500 miligramos, a la mayoría de la población no le produce ese efecto adverso, tal vez irritación, pero no le va a producir una ulceración. A esa persona que tenga intolerancia, con esa dosis le va a producir un efecto exagerado, le puede producir ulceración. Incluso la aspirina, por ejemplo, también tiene efectos en la agregación plaquetaria. Y ahí pues se requieren dosis muy bajas para ese efecto, a lo mejor menos de 500 es suficiente diarios para producir este efecto antiagregante plaquetario.
pero hay personas que no toleran ni siquiera esa concentración y entonces tienen una respuesta exagerada. Si para un paciente que se le da, digamos, 350 miligramos, pues surte este efecto antiagregante plaquetario y a lo mejor para corregir algún problema trombótico, algún problema de coagulación, es suficiente, pero una persona que tenga intolerancia con esa misma dosis le podemos provocar incluso hemorragias graves. Entonces, aquí también, aún la población que tiene estos problemas todavía es más baja incluso que las de las alergias. Lo pueden agarrar, ¿verdad? Perdón. Y bueno, entonces por eso dice que a dosis terapéuticas, y hablamos de una dosis terapéutica que al grueso de la población, después de hacer todos estos estudios, se establece una dosis en la que se obtiene cierto beneficio y a esas dosis terapéuticas se presentan efectos como si fueran efectos toxicológicos, como si en realidad se hubiera dado una sobredosificación. Y eso, aquí también, bueno, es repetitivo, una respuesta exagerada de algunos individuos a dosis regulares. Entonces, este es otro tipo de efecto adverso que puede presentarse también. Sí, no sé si queda claro lo que es intolerancia. Sí. Doctora, Sí, en el caso de estos pacientes con intolerancia, ¿se recomienda no dar el fármaco o darlo en una dosis muy disminuida? sí, dependiendo, a veces ni con dosis muy disminuidas lo toleran. Sí, más bien con estos pacientes se tiene que cambiar y buscar alternativas farmacológicas, porque si por ejemplo alguien que no tolera la aspirina no la va a tolerar ni a dosis muy pequeñas, o se le da tan poco que no alcanza, nada más se manifiestan como los efectos adversos. Y a lo mejor si se quiere que se le quite el dolor de cabeza, no se le va a quitar el dolor de cabeza, pero sí se van a manifestar los efectos adversos. Entonces ahí en esos casos casi siempre es más conveniente cambiar, cambiar el tratamiento. Ok, muchas gracias. Y lo malo es que a veces no se sabe, incluso el paciente lo desconoce y hasta que se le administra y entonces, bueno, ya se reconoce. El problema, y bueno, con esta y con la que sigue todavía más, es que como es un bajo porcentaje de la población, no se tiene tanto conocimiento, es como más difícil estudiar porque son como casos muy aislados. Igual sucede con este otro, aquí es como un grupo de efectos adversos y se llaman efectos de idiosincrasia o idiosincráticos o idiosincrásicos. Y aquí es una respuesta totalmente atípica, cualitativamente distinta. Es un efecto pues que no se espera ni por el mecanismo de acción, ni es una alergia, ni es una intolerancia. Es simplemente un efecto diferente a lo que regularmente se presenta en la mayoría de la población. Y aquí, sobre todo en esto, de hecho, casi todo lo que no se sabe por qué le está sucediendo, se clasifica como efectos idiosincrásicos. Y bueno, mucho de esto se supone, y de algunos pues ya se ha estudiado, de algunos de ellos, que tiene como una carga genética, porque sí se presenta
en ciertas poblaciones algunos de estos efectos. De algunos pues ya se ha tenido oportunidad de conocer un poco más, pero sí de algunos es tan escaso, tan raro en la población, que en realidad no se sabe por qué se produce. Aquí, como ejemplos, eh, los barbitúricos son sedantes, incluso se pueden utilizar y antiguamente, bueno, se pueden utilizar como sedantes. Ahora ya hay otro tipo de sedantes, más bien se usan como auxiliares en la anestesia general, tienen un poder de anestésico más bien, son depresores del sistema nervioso central, tienen varios mecanismos de acción y bueno, todos muy reconocidos por su mecanismo de acción, producen una depresión en sistema nervioso central y entonces hay relajación muscular, pérdida de conciencia, pues sedación, somnolencia. Pero entonces hay ciertos pacientes que sufren de excitación y incluso hay algunos que sufren como de convulsiones, como si fuera un efecto contrario al mecanismo regular. De estos, pues se cree, igual no se tiene tan claro el mecanismo porque también son muy escasos que posiblemente sus receptores estén dispuestos de manera contraria o tenga otro tipo de receptores que reconocen también a los barbitúricos y entonces en lugar de producirse esta sedación se produce un efecto contrario como es la excitación o incluso las convulsiones. Y esto, bueno, puede suceder. Es muy, muy raro, pero sí se ha observado. Este es otro ejemplo, la quinina. Es un relajante muscular. Bueno, de hecho este fármaco se utiliza como tratamiento para el paludismo y, bueno, produce además, por un mecanismo reconocido y estudiado, produce relajación muscular. De los pacientes que están siendo tratados con eso, pues están en reposo, no pueden moverse mucho, pero eso ha resultado conveniente porque les permite como recuperarse de mejor manera o más rápidamente pues por esto que sucede, esta relajación muscular. Pero pues también hay pacientes que tienen efectos que no tienen nada que ver ni con el efecto contra como es para el tratamiento del paludismo, contra ese microorganismo o, bueno, ese parásito, o ni para la relajación muscular. Y entonces se presentan, por ejemplo, cólicos o diarrea, que es algo que al grueso de la población no le sucede. Se dice que es una respuesta idiosincrásica, algo muy característico. Esto de la aspirina también se considera una respuesta idiosincrásica, es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. La aspirina tiene actividad analgésica, antipirética, bueno, efectos antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. Pero hay cierto grupo de la población que sufre de anemia hemolítica cuando se le administra aspirina. En este grupo no tiene que administrársele aspirina, está contraindicado porque pues, le vamos a ocasionar un problema mucho más grave por la administración de este fármaco. Y esto igual no tiene que ver con el mecanismo regular que se presenta en la mayoría de la población. Esto sí está como más estudiado y también es como en cierto grupo de la población por características hereditarias, aquí sí factores genéticos, esto ya sí está más claro, carecen de una enzima eh, de que está precisamente en este caso en los glóbulos rojos, y se produce una oxidación
sí, una respuesta muy oxidante, pero es porque ese grupo de la población carece de esa enzima. De hecho, no pueden comer algunos alimentos porque se les acentúa este problema. Entonces, carecen de la glucosa, eh, glucosa 6-fosfato. Ay, se me fue la enzima completa, pero bueno, carecen en esa ruta de la degradación para la síntesis, del metabolismo para la síntesis de glucosa, carecen de una enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces es una característica genética. Eso hace que acumulen compuestos oxidantes, también especies reactivas de oxígeno, que van a degradar a los glóbulos rojos. Y entonces pues se ve ahí este efecto. Entonces, estas reacciones de idiosincrasia ya en algunos fármacos, sobre todo los que ya tienen más tiempo, pues están reconocidas que se pueden presentar estas reacciones de idiosincrasia en alguna parte de la población con ciertas características genéticas que a veces ha sido posible estudiarlas y otras pues es tan escaso que ni siquiera se sabe exactamente por qué, pero igual se supone que tiene esta carga genética porque sí es como muy característico de alguna población, incluso de algunas familias en las que se presentan algunas de estas respuestas, que es una respuesta pues inesperada, aquí sí, completamente inesperada porque no tiene nada que ver ni con el mecanismo de acción, ni es una característica muy propia de algunas personas. No sé si queda claro lo que es idiosincrasia. Por mi parte, sí. Sí, gracias. Sí. Sí, bueno, gracias. Entonces, esas serían las impredecibles, esas tres. Y acá viene otro tipo de reacciones o efectos tipo C o efectos crónicos o reacciones crónicas. Un poco la diferencia entre reacciones y efectos es, bueno, a veces lo manejamos como indistintamente, pero tiene que ver un poco con la población. Se habla más de respuesta cuando se habla de una población y efecto como que si fuera más individual, algo más individual. Pero igual pues son la misma respuesta ante la administración de un fármaco. Entre las crónicas, también ya habíamos hablado cuando vimos la unidad de farmacocinética de tolerancia, un tipo de tolerancia que aquí lo vuelvo a mencionar. En la tolerancia lo que sucede es la reducción del efecto y esto es por una administración. Usualmente hablamos de crónica, que es una administración a largo plazo. Una administración reiterada se inicia con una dosis y después de estarla administrando por cierto tiempo se pierde el efecto y entonces se tiene que hacer un reajuste de la dosis o suspenderla y volver a reiniciar. Usualmente esto es reversible. Y bueno, esto se da, habíamos comentado, hay cambios adaptativos, algunos son farmacocinéticos, recuerdan, hablamos de tolerancia metabólica, cuando lo que hace el fármaco es inducir, hay una inducción enzimática. Aquí en este dibujo está el xenobiótico, que sería el fármaco, se va al núcleo y promueve la transcripción y la traducción, pero aquí hace que se sintetice más enzima. En este caso, en este dibujo están suponiendo que se sintetiza más enzima del complejo CYP que va a degradar al propio fármaco. Y entonces se degrada más rápidamente este fármaco y de manera que al principio hacía un efecto, pero ya como hay mucha enzima que lo degrada, se está metabolizando o biotransformando más rápidamente y eliminando del organismo. Esa es una tolerancia farmacocinética o tolerancia metabólica.
Hay otro tipo de tolerancia que es la farmacodinámica, y esta tiene que ver con los receptores. Ya también antes, al inicio de esta unidad, habíamos hablado de los receptores y comentábamos de que los receptores no están presentes en el organismo de una manera estática, sino que hay un recambio, el organismo los renueva, los vuelve a sintetizar y elimina los más viejos o va eliminando. Entonces, también hay eliminación cuando hay una sobreestimulación de los receptores, y es a lo que se le conoce como una desensibilización. Por ejemplo, aquí en este dibujo están representados con estos ganchitos verdes los receptores. Esta sería la membrana citoplasmática, entonces están expuestos 5 receptores, así como está dibujado. Pero viene un exceso de fármaco, y entonces ya comentábamos, toda interacción del fármaco con su receptor provoca una respuesta intracelular y cambios intracelulares que finalmente se van a manifestar en un efecto. Pero lo que hace la célula para evitar esa sobrecarga, esa sobreexposición de la célula, que también le va a hacer que gaste mucha energía por toda esa respuesta intracelular, lo que hace es esconder los receptores. Entonces se produce esta como invaginación. Aquí escondió 3. Si ven, esta parte de la membrana celular queda adentro y quedan escondidos los receptores. Y aquí se van junto con el fármaco. De manera que ya sí va a dejar expuestos algunos receptores, pero en menor cantidad. Y entonces ahora va a haber una menor respuesta, pero por esta desensibilización de los receptores, y es una tolerancia farmacodinámica. Igual esto también ocurre por administración reiterada, después de verse sobreestimulado a los receptores. Es una respuesta, sería parte de estos cambios adaptativos. En el caso de farmacodinámica sería disminuir el número de receptores, esos serían los cambios adaptativos, y en el caso de la tolerancia farmacocinética sería producir un mayor número de enzimas que degradan al fármaco. Entonces, estas dos pues se dan igual. La tolerancia se da una dosis en un principio, se obtiene un efecto, pero si se está dosificando de manera continua, va a llegar un momento en el que se pierda la capacidad de respuesta del organismo por estos cambios adaptativos, y entonces hablamos de tolerancia. Aquí, entonces, bueno, la tolerancia farmacodinámica sería una tolerancia. Hay 2 tipos de tolerancia. Una tolerancia crónica, esto se da después de un tiempo prolongado. Incluso a veces hay algunos fármacos que después de, incluso hay pacientes que están tomando algunos medicamentos por 1 o 2 años y sin cambio en la dosis, sin estos cambios. Y después de este tiempo empiezan a requerir una mayor cantidad. Entonces hablamos de una tolerancia crónica cuando sí es por un tiempo prolongado, muy prolongado. Pero hay algunos casos en los que esta tolerancia se genera incluso a veces después de de 1 o 2 dosis, a la siguiente vez ya el organismo se adaptó y, y requiere de más dosis. Hay algunos fármacos que es así muy rápida la generación de esta tolerancia farmacodinámica. Y hablamos de tolerancia aguda o taquifilaxia. Y la taquifilaxia es esto de es rápido. La generación de tolerancia, perdón. ¿Quién sabe? La generación de la tolerancia en muy pocas dosis, después de muy pocas dosis. Y hay fármacos que generan tolerancia por los 3 mecanismos, el mecanismo farmacocinético y uno de los mecanismos farmacodinámicos.
Entonces, sí hay algunos que incluso se ve muy rápido, se nota la diferencia entre la primera administración y la siguiente, a veces es muy, muy rápida la necesidad de mayor cantidad. Por ejemplo, no lo tengo a la mano, pero con la morfina se inicia con una dosis para, por ejemplo, para el dolor, y, y eso se considera una tolerancia aguda porque después de un par de semanas de estarse administrando, ya se requiere como 10 veces más, bastante más. En algunos pacientes sí se requiere una gran cantidad, aumentar la dosis varias veces para obtener el mismo efecto. Y en esos casos, pues también es necesario o cambiar el tratamiento o suspenderlo, al menos gradualmente, y reiniciar, para poder reiniciar con la dosis, mm, con las dosis que se había comenzado, ya que, bueno, también ir incrementando la dosis puede traer otras consecuencias, otros efectos adversos. Bueno, aquí en el ejemplo está la tiramina, la efedrina. La efedrina ya no se utiliza tanto, pero bueno, se utilizaba como uno de, como para eliminar em, bueno, manifestaciones relacionadas con problemas respiratorios. Y tiene, al menos, bueno, su mecanismo principal tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, el simpático, en donde la liberación, bueno, el neurotransmisor que participa es la noradrenalina o norepinefrina. Y la efedrina lo que hace es incrementar la liberación de noradrenalina y también actúa directamente sobre los receptores de la noradrenalina. Entonces, bueno, tiene doble beneficio porque está incrementando la acción de la norepinefrina. Aquí se supone que también genera una tolerancia farmacodinámica y de taquifilaxia, que también al poco tiempo ya se ve una menor respuesta, pero esta está mediada, no es por el mecanismo únicamente de los receptores, sino aquí lo que interviene es que como se está liberando la noradrenalina, hay como un agotamiento del neurotransmisor, entonces no se está sintetizando a la velocidad en la que se está liberando, entonces la respuesta llega a ser menor con el tiempo. Los mecanismos relacionados con la taquifilaxia tienen que ver en parte con los receptores, algunos de ellos con los receptores, pero también muchos de los efectos tienen que ver con estos mediadores, en este caso este neurotransmisor, o a veces si el efecto tiene que ver con la liberación de hormonas, pues puede haber un agotamiento rápido de esas hormonas, entonces no se alcanzan a producir tan rápidamente como se requiere. Entonces está el fármaco ahí, pero pues no está haciendo el efecto, si su efecto es está relacionado con la liberación de norepinefrina y no hay norepinefrina, pues eso va a limitar su efecto. Entonces, a lo mejor al principio sí se nota, pero después va siendo menor en la medida en que va disminuyendo este neurotransmisor. No sé si queda claro la tolerancia. Doctora, Sí, entonces la tolerancia a los dos tipos, crónica y aguda, es tanto por efectos farmacodinámicos como farmacocinéticos. bueno, lo que pasa que aquí serían tres tipos. La farmacocinética se le llama cuando la tolerancia es farmacocinética, se le llama tolerancia metabólica. Y cuando es aquí tolerancia farmacodinámica, aquí se le llama crónica, aunque esta también tenga que ver con una administración crónica, se le ha dado en llamar tolerancia crónica
a la farmacodinámica cuando es por tiempo prolongado. Y esta tolerancia aguda tiene que ver con el mecanismo también. Entonces, estas dos tienen que ver con el mecanismo. Esta se presume que es más bien este mecanismo de los receptores, y esta de taquifilaxia puede ser con los receptores, pero más bien como es tan rápida que se genera, tiene que ver más con otros mediadores como son los neurotransmisores, pero sí, en ambos casos es farmacodinámica porque tiene que ver con el mecanismo de acción. Esta con los receptores y esta con los mediadores que van a ser los que van a generar la acción. Y esta sería independiente, la tolerancia metabólica con las enzimas que lo degradan. Sí, no sé si... Sí, ya me quedó claro, gracias. Sí, entonces estas dos serían farmacodinámicas por el mecanismo de acción. Receptores, y aquí receptores u otros mecanismos como son los mediadores. Sí, no sé si quedó claro. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí les quería hablar aquí también de ya no puse las diapositivas, pero un poco se relaciona, si no después de todos modos lo pongo con diapositivas. Se genera esta tolerancia y está un poco relacionada con la dependencia, con la farmacodependencia. Como se requiere obtener un cierto beneficio con la administración de los fármacos, cuando se administran por un tiempo prolongado, se genera por un lado la tolerancia, y cualquiera de las dos tolerancias, farmacocinética o farmacodinámica, y también puede generarse dependencia. Aquí en la dependencia hay dependencia fisiológica y dependencia psicológica. La psicológica es simplemente la creencia de que si se va a suspender la administración del fármaco, entonces se van a producir los efectos adversos o se va a perder ese bienestar que se está consiguiendo con la medicación, sin que haya realmente factores reales, simplemente es como la sensación de que esto va a suceder. Pero también hay una dependencia fisiológica, donde el organismo se acostumbra, sí, por todos estos procesos de adaptación a la presencia de las sustancias, del fármaco. Y entonces si se suspende pues abruptamente, los mediadores, bueno, no los mediadores, los estimuladores de los receptores, pues no van a estar presentes. Aquí tendríamos al fármaco que va a poder estar estimulando, pero a lo mejor en realidad el organismo carece de alguna sustancia que estimule de manera natural a los receptores. Y entonces sí se requiere que esté presente ese fármaco para que se dé esa estimulación. Si se interrumpe, pues va a haber una respuesta a lo contrario. Y bueno, depende del fármaco, eso si quieren mañana lo complementamos. Depende del fármaco, por ejemplo, puede haber una regresión al mismo estado original simplemente, pero de manera muy intensa. Aquí se presenta cuando se da esta interrupción súbita del fármaco, después de que ya se le tenía como acostumbrado a cierta dosis. Si hay esta interrupción, se produce lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Y en ese caso, a veces el síndrome de abstinencia es como una mezcla de efectos psicológicos y efectos fisiológicos. Entonces, sí hay, de hecho, ya estaba así como también muy descrito para algunos de ellos qué sucede cuando se interrumpe la administración de un fármaco así de manera
abrupta, que puede ser a lo mejor manifestaciones leves que hacen sentir mal al paciente, hasta condiciones en las que se pueda poner en riesgo su vida. Entonces, depende de los fármacos, va a haber diferentes síndromes de abstinencia. Igual no todos los fármacos generan esta dependencia fisiológica, ni esta desensibilización, no con todos los fármacos. Y por aquí me faltó explicar que igual no todos los fármacos son inductores enzimáticos, ni todos los fármacos producen esta desensibilización de los receptores. Y hay algunos que lo hacen de manera más intensa, que es donde se nota. Y bueno, entonces está muy relacionada, sí, me faltó esa secuencia de la tolerancia con la dependencia y el síndrome de abstinencia. Y esa suspensión de la administración de los fármacos, que para algunos tratamientos, cuando ya se lleva a cabo de manera reiterada durante un tiempo, y hay esa tolerancia, de todos modos no se puede suspender de inmediato la administración del fármaco como para que el organismo regrese rápidamente a su situación original, sino que la dosificación tiene que irse disminuyendo gradualmente para evitar ese síndrome de abstinencia. Bueno, eso se los debo, les debo esas diapositivas, pero no sé si ahorita queda claro o tengan alguna duda. Bueno, parece que no. Ya nada más nos falta ver estos dos efectos adversos para terminar con esta unidad. Esa la vemos mañana. Y ya comenzaríamos con la unidad 4, que también es una unidad corta, que espero que la terminemos esta semana. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Doctora, Sí. la presentación de efecto placebo y nocebo ya está en aula. No, es que es esta misma, pero ahorita Ya. sí, ahorita se las dejo ya, al cabo ya casi la vamos a terminar. Ahorita se las dejo ya en el aula virtual para que la revisen completa. Aquí en esta viene placebo y efectos adversos. Gracias. De nada. Bueno, entonces, pues si no hay alguna otra duda, comentario, hasta aquí le dejamos por hoy y mañana nos vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan bonito día. Gracias, doctora. Gracias.